Buenos días para todos. Buenos días, Pastor Quique. ¿Cómo estás, Tenemos hoy Agustito? ¿Qué tal? al hermano Miguel La, que gentilmente nos aceptó la invitación. Yo sé que él está pendiente de una reunión más tarde, así que vamos a procurar agilizar un poquito. Así que, Pastor Quique, yo le pido que esté orando por la reunión y pongamos todo este tiempo en las manos del Señor. ¿Te Vamos a parece? orar, dando la bienvenida a todos los que estamos ya conectados. Ese es mi pastor. Y vamos a... ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar por el pastor Miguel y por la reunión de hoy día. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has ayudado, Señor, a separar este tiempo para estar contigo, para recibir, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros todos los días sábado por la mañana, mediante este aplicativo, Señor, y te damos gracias porque siempre tú tienes cosas nuevas, frescas, cosas que nos favorecen y nos ayudan, Señor, en nuestro ministerio, en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Bendice, Señor, a todos los que estamos conectados, a todo el grupo en general, y bendecimos, Señor, a sus familias, y oramos, Señor, por el pastor Miguel, para que tú lo ayudes, lo dirijas, y que este mensaje, Señor, que él trae para nosotros sea un mensaje que no solamente lo oigamos, Señor, con detenimiento, sino que también pongamos por obra lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Padre, que siempre tienes cosas buenas reservadas para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a dejar la alabanza para el final, para no dilatar más esto. Entonces, Pastor Miguel, bienvenido nuevamente. Ya le paso la posta a usted. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Ojalá que se escuche bien el audio porque a veces se filtran otros ruidos extraños dentro del parque porque estoy camino a al trabajo y he hecho una paradita aquí en el parque porque si no, no llegaba a la hora de la conexión, ¿no? De manera que les pido mil disculpas por eso. Pero bueno, estoy ahí. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan de dar un testimonio, pero más que todo es un testimonio de vida, testimonio de lo que, digamos, Dios siempre nos guía, nos protege, nos enseña, nos conduce, siempre y cuando nosotros también siempre estemos, digamos, obrando bien, ¿no? En la medida de lo posible y cumpliendo los propósitos. Y de esta manera nosotros siempre tendremos que estar enlazados a Él. Y lo que yo quería transmitir era, digamos, el hecho de que nosotros siempre tenemos un compromiso con el Señor. Digamos, Dios siempre nos va a dar revelación, siempre nos va a decir que tiene un propósito para nosotros, ¿no? Un propósito, a cada instante Dios tiene un propósito para nosotros. Y para llegar a eso, justamente quería contarles primeramente una anécdota, que de repente en algo la conoce Martín también. Hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses, creo que ha sido a fines de enero, yo salía de mi culto de Camino de Vida, que es la iglesia donde yo congrego, está por Surco, y en esos momentos estaba pasando por una avenida que se llamaba Avenida El Polo, y mucho tiempo que no veía a un pastor que se llama Vicente Díaz Arce, y eran ya más o menos la 1 de la tarde. Yo sé que es una hora en que todavía él no almuerza, porque cuando él almuerza ya es a las 3 aproximadamente, entonces no iba a interrumpir su almuerzo. Dije, voy a pasar a saludarlo un ratito. Pero es una mansión enorme, es una esquina y es enorme la casa. Y entonces yo toqué el timbre, ingresé y dije, voy a visitarlo un ratito porque tiempo que no lo veo, quiero ver cómo está su estado de salud. Había enterado que últimamente había estado delicado
De manera, toco el timbre y inmediatamente me abre unos señores que estaban un poco elegantes y me dijeron, ah, adelante, adelante. Bueno, y yo pasé pensando que era parte de su personal de él que me estaban haciendo pasar, pero me dijo, no se conduzca por acá, sino siga por este lado. Y llego yo al fondo y veo que era un jardín enorme, como con 80, 100 personas. Y dije, Dios mío, ¿qué hago acá? Y era una reunión por su cumpleaños y yo no había sido invitado. Dios mío, ¿qué hago acá? Decía yo. Pero yo quería ya como que salirme, y en esos momentos que estaba ingresando al gran jardín, y más allá estaban las mesas, se entiende que parece que una reunión había sido citada a las 12. Y yo era el último prácticamente en que estaba llegando, después me di cuenta de eso, ¿no? En esos momentos había un maestro de ceremonias que cuando yo estaba recién empezando a cruzar el parque, a cruzar el jardín para llegar a las mesas y, por supuesto, ir a saludar a Vicente Díaz Arce, que me estaba dando cuenta que era su cumpleaños, del cual yo no había sido invitado, ¿ah? Ojo. De manera de que llego yo y en esos momentos el maestro de ceremonia me ha visto capaz, claro, una persona recién caminando, todos estaban sentados y yo estaba al fondo, recién ingresando. En estos momentos hace su ingreso el hermano Miguel Lac, gran amigo de Vicente Díaz Arce, fundador del programa Panorama, hombre de confianza de Genaro Delgado Parker. Dios mío, yo no, total me empezó a echar flores que yo dije, Señor, al final yo estoy llegando último y estoy siendo, digamos, recompensado con algo que yo no me esperaba. Llegué y tuve nada más que la única forma, ya no me podía retirar de la reunión, sino cruzar todas las mesas, irme hasta la mesa principal a saludar a Vicente Díaz, al pastor, que es un gran empresario, un magnate que fue fundador aquí de un gran complejo comercial que existe en Lima, que se llama Gamarra, Centro Comercial de Gamarra, fundador de eso, ¿no? De manera de que me acerqué y ya solito, todas las mesas, no había un asiento supuestamente disponible para mí, porque todo estaba ocupado. Llegué, lo único que hice yo fue llegar a unos cojincitos que hay, unas salitas retiradas que habían por ahí, y por ahí me senté y dije yo, y en algún momento retirarme. Habría pasado un minuto y vino su esposa, y su esposa me ha dicho, adelante, señor Miguel Lac, y me han puesto en la primera mesa, en la mesa más importante que estaba más cercana incluso al proscenio, al escenario, donde de repente iban a ver algunos números o alguien iba a tomar la palabra, y de donde estaba el conductor. Ese conductor, ese maestro de ceremonias, era Martín Delgado. Bueno, me conocía, pero yo no sabía que él era el que estaba conduciendo la ceremonia, que en algún momento otras personas seguramente iban a tomar las palabras, o ya habrían tomado las palabras, ¿no? Entonces yo en mi corazón dije, Señor, los últimos son los primeros, se cumple tu palabra. Entonces me han sentado en la mesa más importante, donde había un asiento. Parece que ese asiento sería de alguna persona que habría faltado a la reunión, porque después de mí no llegó nadie más. Y yo me sentaba en la mesa más importante, vino el mozo, me pusieron hasta una botella de vino, vino el mozo, me traía un aperitivo, querían, pero yo, claro, yo también muy prudente tenía que asumir una actitud. Pero bueno, entonces ya me conecté con muchas personas, entre ellos había un general que había sido director de la Policía Nacional, estaba en la mesa había gente muy importante, eran como mesa de 8 o de 10 personas aproximadamente, cada mesa, y ya todas estaban ocupadas. Como le digo, yo fui el último en llegar. Y el Señor te cuida, por lo menos tampoco no te hace que, Dios dice, no quiere que sus hijos sean avergonzados, porque yo ya me iba a sentir avergonzado, porque yo no había sido invitado a la reunión y fui el último en llegar, y me sientan en la mesa más importante. Ha pasado, bueno, los minutos y dije, bueno, no sé, al final yo dije, bueno, Dios ha tenido el propósito de que yo sea el que salude me acerque a Vicente Díaz, porque él se mostró muy contento, me entablaba siempre frente a frente, estaba él a mí, me entablaba reunión,
tuve la oportunidad de conocer a otras personas, también importantes del círculo social de él o el círculo empresarial, pero llegó más o menos las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, Martín, que era el conductor, el maestro de ceremonias, presenta a Vicente Díaz para que dé un mensaje. Y entonces Vicente dio su mensaje, ¿no? Se acercó y dio un mensaje sobre todo del perdón, ¿no? Y en el perdón, él había practicado mucho porque últimamente muchas personas y muchos años atrás también le habían hecho mucho daño y le habían levantado falsos testimonios, en fin, incluso lo habían detenido, había estado preso muchos días, porque también la SUNAT, que es el servicio que digamos, se le hacía un seguimiento a las personas que por razones de tributación también le habían encontrado ahí forzadamente un pretexto para detenerlo, para que él ceda a una propuesta que años atrás le hizo Vladimiro Montesinos, que era un asesor del presidente de la República, de Alberto Fujimori. Lo que pasa es que Vladimiro Montesinos, a cada persona o cada empresario que pasaba de 1 millón digamos, de fondos de inversión de $1 millón, él quería tener participación o él quería ser parte de ese equipo de accionistas también. Y él no lo permitió y no lo aceptó. Y en venganza de eso, esa es una de las cosas que hicieron de que le busquen un pretexto para detenerlo, ¿no? Pero aún así, él salvó de todo eso, pero él, aparte de eso, él quiso demostrar el perdón que había demostrado ante muchas personas, ¿no? Empresarios o políticos, en fin. Porque siempre un empresario de primer nivel como él ha sido, siempre tienen el ojo, lo tienen puesto sobre él, pero le quisieron hacer mucho daño. Y él habló de ese perdón. Pero en ese perdón que él hablaba, ya había dado a conocer, que era parte de su discurso, llegó un momento en que él dijo, pero ahora les quiero contar una anécdota. ¿Me están escuchando, no? ¿Aló? Sí, sí. Ahora les Loud quiero and clear, como dicen acá. les quiero contar una anécdota, dijo. Para terminar, les quiero contar una anécdota. Hubo una vez un amigo que llegó a mi casa, era muy próspero, no dio nombres, por supuesto, llegó a mi casa y me propuso un negocio. Me dijo para hacer un banco de alimentos para niños. Y me pareció buena la idea, eso lo estaba explicando él, ¿no? Me pareció una buena idea. Y entonces seguimos conversando sobre eso y ya nos íbamos a retirar para que él después ya venga por el proyecto y ya cristalizar el proyecto en los días que venían. Pero al despedirse, antes de despedirse me dijo, ¿sabes qué? Me ha venido un dolor de aquí, de la cabeza internamente hasta la punta de los pies, ¿no? Y me voy a ir al médico ahora, porque es interno, no sé qué siento. Dijo, un dolor intenso, le dijo. Un momentito, le dijo. ¿Sabes qué? Ese dolor que tú has sentido, ese mismo dolor lo sintió tu esposa cuando tú le engañaste, te fuiste con otra mujer, le dijo a él. Y anda y pídele perdón para que ese dolor se te desaparezca, porque ese dolor que tú sentiste lo sintió ella. Y anda también donde tu amigo que lo traicionaste para irte con su esposa y pídele perdón también a él, porque ese mismo dolor también lo sintió él. Y luego ya vienes para hablar del negocio que me está planteando. Mientras tanto, no hablemos nada, le dijo. Y este amigo dice que se fue, pero ya pasaron un mes y medio, y parece que se empeoró su caso, y ya fue internado, y a las finales murió. Es lo que él cuenta, a las finales murió. Entonces, al enterarse que había muerto, que había fallecido, él fue a dar al lugar del velatorio, se acercó a la esposa, le dio el pésame y le dijo, su esposa le dijo, su amigo me pidió perdón.
no sabes la alegría que sentí de que yo había influenciado en este amigo para que pida perdón a su esposa y no rehuyó a eso, o sea, llegó a cumplirlo, ¿no? Entonces, pasaron los minutos, 5 o 10 minutos, y en eso me encuentro con el amigo, que también era mi amigo, con el amigo que había sido el agraviado. Y yo le digo, ¿y tú qué haces acá? Le dije. Me dijo, bueno, es que me pidió perdón. Me pidió perdón. Ah, me dijo. Total, sentí doble alegría porque este hombre se fue en paz. Supo pedir perdón y miren lo importante que es el perdón. El hombre se ha ido en paz, pidió perdón a su esposa y pidió perdón al amigo al que él había agredido, con la cual se fue también con esta esposa de este amigo. Entonces le dijo, pero aquí les quiero dar una noticia. Este amigo del que yo les estoy hablando se encuentra en estos momentos en mi mesa y quiero que ustedes lo conozcan porque él tiene un gran corazón. Bueno, en fin, empezó a decir y dijo, les voy a presentar este amigo. Y me dijo, adelante Miguel Lac. Miguel, por favor, acércate. Y se trataba de mí. Mire, han pasado varios años, estoy hablando del 2005, 2006, de repente, por ahí. Y el caso que estaba contando era un caso que me estaba involucrando. Y yo no sabía eso. Yo no sabía que él había tenido una participación en esto. Y entonces lo único que me quedó hablar, por supuesto, él no dio nombre, yo tampoco ningún nombre dado. Y en esos momentos él me pasó el micrófono para que yo hable al respecto. Tuve que hablar del perdón, hermanos. O sea, cuando yo les he dicho al principio de la reunión que Dios tiene un propósito a veces para cada uno, entonces en esos momentos Dios me ha usado. Yo nunca pensé ir a la casa en esos momentos de Vicente Díaz. Nunca pensé asistir a un cumpleaños que no había yo sido invitado, pero Dios tenía un propósito para mí. ¿Y cuál había sido? Hablarles también al resto de la gente del perdón. Y yo veía cómo a la gente, cuando he vuelto a mi mesa, mucha gente se había doblegado, se había emocionado. Y total, que a las finales también, los últimos serán los primeros, porque yo era el más, en esos momentos se me acercaba mucha gente, me felicitaba, entonces yo había sido la persona, creo que me sentía más agasajado que el dueño del cumpleaños. Mire cómo Dios obra con sus hijos y Dios cómo los cuida. Pero Dios tuvo un propósito en esos momentos conmigo, el perdonar, el hablar del perdón y también el saber pedir perdón, hermanos, porque no solamente es ir y pedir perdón, también a veces nosotros cometemos algunos errores y tenemos que ir y pedir perdón. Yo a esta persona, tiempo antes de que 2 años antes, con la cual me encontré, me acerqué a una reunión y lo abracé y le pedí perdón. Y mucha gente que conocía el tema, en un momento levanté la mirada, me lo había abrazado, creo, en una sala determinada, y tenía yo rodeado como 50 personas. O sea, 50 personas que me habían rodeado, y yo le había pedido perdón en un momento, pero él nunca me pidió perdón. Resulta de que esta anécdota se las cuento para que sepan la importancia del perdón, pero con relación a este tema les quiero agregar lo siguiente. Cuando sus hijos eran de este amigo, era mi gran amigo, era como mi padre, porque me llevaba como 20, 25 años de diferencia de edad, y yo siempre le decía a la que fue la mamá de mi hijo, o sea, es la mamá de mi hijo y que fue mi esposa, le decía, un día te voy a presentar a mi amigo viejo. Viejo por la diferencia de edad y viejo por el tiempo que lo conocía, porque yo era amigo de sus hijos y era muy amigo de su esposa. De manera que para mí fue muy chocante cuando sucedió esto. Y los hijos sabían este tema, los hijos, pero él nunca dejó su hogar, él nunca abandonó su hogar, ¿no? Tuvo la persona, le puso un departamento, etcétera, etcétera, pero yo sí sentí mucho perdón por él. Yo incluso se lo manifesté en algún momento, pero él no lo había hecho. Y cuando ha estado en el hospital, cuando estuvo en el hospital,
2 días antes que él fallezca, me dijo: Miguel, por favor, queremos ver un momento en que tú te puedas acercar a mi papá, porque lo hemos hablado y él tiene que conversar contigo, porque mi papá ya está prácticamente en un estado de agonía. Perfecto, les digo, yo no tengo ningún problema, les dije a mis amigos, que eran sus hijos, amigos contemporáneos conmigo, y su esposa igualmente, Miguel, nos agradaría mucho que tú te acerques a mi papá, a mi esposo. Entonces, un día martes X, yo estaba, como yo era en esos momentos el productor periodístico del programa Panorama, estábamos viendo los temas los días martes porque los lunes descansábamos. Y en esos momentos suena mi teléfono y me llama uno de sus hijos y me dice: Miguel, por favor, te lo pedimos, puedes acercarte aquí al Hospital Rebagliati. Yo estaba en Panamericana Televisión, que está como a 8 cuadras del hospital, para que converses con mi papá. Le dije: con todo gusto, porque mi papá está ya muy mal. En estos momentos me voy para allá. He dejado de la reunión y me he ido inmediatamente al hospital. He conversado con él me ha pedido perdón. Ahí es donde él me pidió perdón, en el hospital. Yo le dije: no se preocupe, porque yo lo seguía tratando de usted, porque no le podía nunca faltar el respeto a él, porque yo sabía lo que él había sido un gran consejero mío también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, así suceden las cosas a veces cuando uno no está bajo la cobertura de Dios. Entonces, lo abracé, acepté su perdón, pese a que yo ya lo había hecho antes, yo ya había manifestado un perdón hacia él, pero él me pidió perdón. Ese pedí perdón es del cual le hice referencia a mi amigo, al empresario Vicente Díaz Arce, que sí me pidió perdón. ¿Qué pasa? De que a las 2 horas que yo retorno al canal y a las 2 horas que había dejado el hospital, me llaman sus hijos para decirme que su papá acababa de fallecer. No se imaginan, hermanos, la alegría que sentía, pero también me doblegué porque no me imaginé que parte de mi actitud iba a ser para que él se vaya en paz. Y él de repente está en los cielos. Yo estoy seguro que él recibió a Cristo, que él está en los cielos. Y entonces esta es una anécdota que yo les cuento, y una anécdota también de que también a la parte, la otra persona, la mamá, la que fue mi esposa, la mamá de mi hijo, que fue solamente, que me dejó con mi hijo incluso con año 4 meses. Ya yo me he dedicado a cuidar a mi hijo, a darle una formación. Lo tuve en uno de los primeros colegios de Lima. Dios nunca me dejó sin trabajo. Dios me dio mucha actividad profesional, y en muy buenos cargos. Trabajé en la Fuerza Aérea como asesor de la Dirección General de Información, la Secretaría de Prensa y Palacio de Gobierno. Siempre me tuvo en canales de televisión, en el 7, en Panamericana, en América Televisión, en Canal 13 Global, de manera que Dios siempre me cuidó. Pero yo me dediqué al cuidado de mi hijo desde 1 año 4 meses hasta que él ha crecido. Le di la Universidad de Lima. Actualmente él es un hombre, es un abogado que ya trabajado en muy buenos estudios. Él ya tiene 35 años y él ha tenido una profesión también que ha hecho maestría. En fin, he tenido la oportunidad de darle todo lo que he podido a mi hijo, pero de esa manera yo me he mantenido un poco sin pareja. Ya me mantuve solamente el cuidado de mi hijo. ¿Y qué pasa? De que una vez una amiga, cuando me acababa de dejar con mi hijo de 1 año 4 meses, habrían pasado 3 meses, ella me invitó a que vaya a esta iglesia, a una iglesia cristiana, donde yo recibí a Cristo. Yo justo con mi hijo, que tenía todavía por cumplir 2 años, desde ahí mi hijo también igual. Yo ya me he mantenido en una iglesia cristiana, llegué a recibir a Cristo. No lo recibí inmediatamente, porque inmediatamente todavía yo decía: lo que pasa es que aquí hacen lavados cerebrales, aquí hacen estas cosas. Yo me voy a mantener siempre en mi iglesia católica, porque yo voy todos los días a misa. Yo era muy religioso en ese sentido, pero llegó un momento en que a los pocos meses ya fui distanciándome de la iglesia católica y me quedé en la iglesia cristiana, ¿no? Actualmente yo estoy aquí en la iglesia Camino de Vida, que está bajo el pastorado de Robert Barring,
Y bueno, y ahí mi hijo ha crecido, mi hijo también ha crecido. Lo único nomás que ingresando a la universidad un poco como que se ha alejado, pero yo sigo orando para que mi hijo retorne a los caminos del Señor, porque le ganó las pasiones juveniles, ¿no? Terminó muy joven en la secundaria, se hizo de gran responsabilidad en su profesión, en fin, y hay otras anécdotas más. Pero aquí lo que quería llegar a lo siguiente, que Dios siempre tiene un propósito permanente con nosotros. Yo nunca pensé que que asistiendo a esta reunión iba a ser para que yo les hable a casi 100 personas del perdón en un momento. Y después ser también, cuando se cumple, que los últimos serán los primeros. O sea que yo me senté en el rinconcito más humilde en esos momentos donde yo no podía, ahí nomás me pensaba mantener unos minutos y después retirarme, pero después me sientan en la mesa importante, en la mesa número 1, donde incluso también estuvo Martín Delgado, ¿no? De manera, hermano, que este era un testimonio que hoy les quería contar, pero es un testimonio de lo importante que es el perdón y el pedir perdón, ¿no? Y no guardar rencores, no guardar, porque el perdón es digamos, es un regalo que Dios nos los da, que nos los pone en el corazón para nosotros poder ejercerlo. Y el perdón no es para personas débiles, el perdón pienso que es para personas fuertes. El pedir perdón y el perdonar igualmente son para personas de alto nivel espiritual. Y nosotros tenemos que nunca dejarnos llevar. Nos va a costar tiempo. Me costó muchos años a mí el llegar a ese proceso, porque el perdón es un proceso. Pero el perdón te da después paz espiritual, te da alegría, y ya tienes otra forma de ver las cosas y de no guardar rencor a nadie. A mí me pasó estos dos, me sentía tan traicionado cuando recién me ocurrió el caso, porque era la persona que yo la tenía, pues lo más sublime, que era una persona con la cual yo todavía estaba en plena luna de miel, y mi hijo de 1 año y 4 meses, y después era como mi protector, mi orientador, mi consejero, que era este papá de mis amigos, ¿no? De manera que era, no sé, era un encuentro. A cada uno yo le ponía 100% responsabilidad, porque uno era mi amigo, era mi padre, era el esposo de una amiga, era el papá de mis amigos. Entonces tenía muchas cosas, pero ya todo eso lo dejé porque ya el perdón te hace, lo recuerdas como una cosa anecdótica, pero si te emocionas a veces al recordar, pero te emocionas, pero ya no guardando el rencor, no guardando ningún resentimiento, no guardando nada, sino ya son anécdotas. Y esto se los cuento para edificación de algunas personas que, cuando lo he contado, como lo conté en esta reunión, es para edificación y no para que yo presentarme como una persona que me esté victimizando, ¿no? Sino simplemente como un ejemplo de lo importante que es el perdón en la vida de las personas. Esto es lo que yo les quería transmitir, hermano. Disculpen porque recién anoche me han dado esto. Es el mensaje que Dios me puso en mi corazón, que lo transmita, que esto es lo que he querido compartir con ustedes como digamos, un testimonio de vida más que todo, ¿no? Muchas gracias por su atención y gracias por todo lo que me han podido soportar en estos minutos. Gracias. No, muchísimas gracias. Poderoso. El perdón, dice la palabra, Sí. cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Y pues gracias por compartirlo. En estos días venía viajando y llamé a Eduardo, el pastor Eduardo, que es el hijo de Vicente. Él está aquí en Carolina del Norte, pero me acordé ya cuando había cruzado a Charlotte y él estaba casi como 70 millas atrás. Y se me ocurrió llamarlo, pero fue un momento ahí que si hubiera sabido, pues hubiera parado a saludarlo. Nos va a estar hablando el pastor Eduardo pronto, por acá va a estar invitado. Pero muy bonito ese tema, y yo sé que aquí a muchos nos ha tocado porque hay muchas cosas que nos ha pasado en la vida, a unos de diferente forma,
en relaciones de negocio, en relaciones sentimentales. Siempre nos vemos engañados, nos sentimos engañados. De alguna forma nos ha tocado a algunos y no hay nada más grande que el poder perdonar, porque eso lo deja uno ligerito de equipaje. Y creo que la capacidad de perdonar, usted lo hablaba de un nivel muy alto de espiritualidad. Sí se necesita entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que hizo por nosotros, porque es que nosotros en la tradición, en la religiosidad, pues como que vemos allá un Cristo crucificado y sí, él fue en la cruz y repetimos y todo, pero nunca no hemos puesto a meditar lo que eso significa. Y lo que hablaba Isaías, que molido fue por nuestros pecados y el pago de nuestra paz fue sobre él. Y por su llagas nosotros fuimos sanados. O sea, todo lo que dice Isaías ahí, él se echó todo encima, no solo de una persona, sino del universo entero, del mundo entero, de los que estaban ahí en ese momento y los que íbamos a nacer. Y uno nunca alcanza como a sopesar esa obra del Señor, pero el legado que nos dejó sobre el perdón es muy importante y es lo más lindo que nos puede pasar, de saber de que eh, empezamos como nuevo, nos sentimos livianitos cuando llevamos todas esas cargas, todos esos rencores a los pies del Señor, y Él es el único que nos da esa capacidad, porque si no fuera con Él, le digo, no es capaz uno de perdonar, se aferra al perdón, se aferra al rencor, y aquí se han hablado de muchos casos de personas que no han podido perdonar y se enferman, se enferman. Físicamente, usted les ve demacrados, algunos como que con problemas dice que de artritis, pero mentiras que no es artritis, es falta de perdón. En vez de con los músculos contraídos y que cada que se acuerdan de esa situación, pues como que les revuelve el estómago. Pero lo grande es que el Señor nos mostró ya de qué se trataba, y que eso todo es amor. El poder perdonar es porque el amor de Dios habita en nosotros, o si no, no pudiéramos. Así que muchas gracias, pastor, nuevamente por ese gran testimonio tan bonito. Yo sé que Martín debe saber el resto de la historia, pero yo ahorita lo vi muy tocado cuando él estaba hablando. Así que Martín, si quieres aportar algo, decir algo, comentar algo, si puedes. Martín me dijo que estaba en una urgencia, había un técnico en su casa que estaba atendiendo un tema de fuga de agua. De repente está Bueno, atendiendo eso. está atendiendo. Bueno, Pastor Quique, entonces usted y los que quieran comentar Claro, algo. sí, qué gusto, Miguel, conocerte, escuchar el mensaje tuyo. De verdad que hablar del perdón es algo muy necesario y hay que refrescarnos en todo momento. Todos necesitamos tenerlo bien presente lo que es el perdón, porque como hay ofensa en todo momento, así también debe haber perdón en todo momento. No, no permitir que las ofensas hagan raíces de amargura en nuestro corazón, sino rápidamente no recibir la ofensa, no recibir la ofensa y rápidamente perdonar. Justamente los matrimonios perseveran, persisten en el tiempo, porque han aprendido a perdonar, ¿no? Han aprendido a perdonar y se perdonan muchas veces, porque sin querer o con intención muchas veces ofendemos a las personas, ¿no? Y también nos ofende. Lo que debemos aprender hace ser rápidos para perdonar. El Señor dice en su palabra que no debemos dejar que se oculte el sol sobre nuestro enojo. Entonces debemos de perdonar todos los días. El Señor
decía, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿No? El Señor decía 70 veces 7, muchas veces. El cristiano debe ser perdonador, debe ser parte de nuestro estilo de vida, de nuestra vida, perdonar. Porque como decía Augusto, pues no perdonar es andar con una mochila de piedras en tu espalda. Y no se puede vivir así. El Señor es un mandato de Dios. Es la voluntad de Dios que perdonemos y nos conviene perdonar y debemos ser perdonadores. Y como tú decías, Miguel, es bien difícil perdonar. Es difícil porque nosotros, porque la venganza, la justicia es un derecho que nosotros tenemos cuando nos hacen algo. Y lo que nosotros debemos es renunciar a ese derecho de justicia. La persona que no perdona anda reclamando el derecho de que se haga justicia sobre nosotros. Y a mí me gusta cuando el Señor le dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. O que no le tomes también como Esteban, ¿no? Que dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? Cuando lo estaban apedreando. A ese nivel de perdón debemos caminar nosotros, ser perdonadores. Y algo más que también es muy bueno, que perdonar es de valientes. Porque el que no es valiente, el que no es fuerte, no perdona. Y vive toda su vida sin perdonar. En cambio, el valiente, el fuerte, perdona, ¿no? Porque hay que tener fortaleza para perdonar. Y muchas veces las personas que más amamos son las que más nos defraudan, como lo que te pasó a ti, ¿no? Entonces, igualmente hay que perdonar, hay que practicar el perdón, practicar el perdón. Nosotros, los cristianos, tenemos, y somos muchas veces ofendidos a cada momento, todos los días. Hay que tener una coraza de rinoceronte para poder asimilar tantas ofensas y tantas traiciones y tantos problemas. Y como dices tú también, es un tema de crecimiento. El crecido, el que quiere tener liderazgo, tiene que ser un hombre y una mujer perdonadora. Muy bien, Miguel, me encantó. Siempre es bueno ver testimonios y también el dar un testimonio como el que tú estás dando es de valientes, ¿no? Porque a veces uno no quiere o recordarlo o no quiere que nadie sepa lo que nos ha pasado, pero tú lo has hecho para glorificar, testificar que el perdón se puede dar a cualquier nivel, aún a esos niveles tan grandes que de lo que tú puedes haber pasado, ¿no? De traición, de personas que amabas tanto y que nunca pensarías de repente que te iban a defraudar. Muchas gracias. A mí me ha tocado y siempre yo lucho con el perdón porque es difícil perdonar, pero los beneficios del perdón son muchísimo más grandes y los primeros favorecidos somos nosotros mismos. Gracias, Miguel. Así es, muchas gracias también, gracias. Gracias a todos. Y no solo uno, sino las futuras generaciones, ¿no? Porque todas esas cosas se van transmitiendo. La falta de perdón se transmite también a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muy importante eso porque está uno como despejándole el camino a ellos. Martín, ¿volviste? No, lo que pasa es que se estaba inundando la cocina. Por supuesto, siempre a la hora de orar sin cesar, ¿no? Y yo me acordaba de Moisés justo, ¿no? Porque cuando abrió el mar, pero acá se abrió la cocina, no sé. Pero estuve siempre con el audio. Yo sentí el quebrantamiento como todos. Creo que cuando Miguel se quebrantó, porque es una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa tremenda, que tu mejor amigo, ¿no? Haga eso y tú te quedes con un bebito de 1 año y medio, ¿no? O sea, cómo Dios se puede glorificar, ¿no? En esa situación. Pero yo simplemente quería repetir algo que una vez un tremendo hombre de Dios dijo. Me dijo, mira, el odio, y hasta a veces justificado por una maldad terrible, es equivalente a tomarte un vaso de veneno pensando que vas a matar al otro. El que se mata eres tú. Y el otro no pasa nada. Entonces yo le dije, pero ¿cómo convencer
a una persona que está tan dolida y que tiene un motivo de odio para que perdone, porque es como que, ¿viste esa frase? Perdonar es divino. Y él me dijo, dile lo siguiente, cuando tú perdonas a alguien, no es que lo estás bendiciendo, a ese malvado no es que le estás dando una bendición, eso se encarga el Señor. Cuando tú lo perdonas, el beneficiado eres tú. El beneficiado eres tú al quitarte la mochila, al impedir cualquier enfermedad. Y me puse este ejemplo. Yo lo voy a hacer acá. Me dijo que la falta de perdón es tenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Dios a ti te quiere bendecir, que fuiste herido, instruido. Y al otro que tú lo tienes le quiere dar la suya. Eso yo lo aprendí para evangelizar, ¿no? Porque hay gente que le cuesta mucho perdonar. Entonces yo le dije, mira, tú quieres realmente ser bendecido. Dios no te bendice porque no quiere bendecir al que tú tienes agarrado. Y Dios tampoco manda lo que tiene que mandar porque como lo tienes agarrado te cae a ti. Entonces tienes que hacer tú soltarlo. Cuando tú lo sueltas, la misericordia y la bendición cae. Y al que tú soltaste le cae el palo del Señor. Porque de cierto el Señor dijo, todos tendrán su recompensa. Pero cuando tú lo tienes, esa palabra, ¿sabes qué hizo? Que hasta después se convirtieron a Cristo. Los odiadores número uno, los campeones del odio, por decir, ¿no? De la Champions League del odio. Dijeron, sí, entonces lo perdono ahora. Porque, claro, al soltarlo quería que le caiga el rayo del Señor y no a él. Y él quería recibir la bendición de haber sufrido tanto. Es una gran técnica. Es una gran técnica. Libertadora, por supuesto, ¿no? Y qué hermosa, qué hermoso, ¿no? Qué hermosa prédica y los beneficios del perdón, ¿no? Yo estoy acá, mira, entre el agua y el fuego, ¿no? El agua de la cocina y el fuego que hay acá en la reunión. Bendiciones. Bendiciones, te quiero tanto, Miguel, Pastor Miguel. Pastor Miguel, hay algo pendiente, yo aprovecho esta vía, que nos tenemos que encontrar, porque yo necesito las especificaciones para usted sabe a quién tengo que retransmitirle, ¿no? Y eso que también es una injusticia, hay que arreglarlo, ¿no? Después nos comunicamos, pero yo estoy en Miraflores ahora. Ah, magnífico. Ya, Entonces estamos más cerca, nos tomamos ahí un café en Juan Valdés. ya, magnífico, Martín. Con todo gusto. Los Si es amo Juan, mucho. si es Juan A Valdés, gusto. si es Juan Valdés, tiene que ser bueno. Claro, claro que hay un secreto escondido en Lima que no todo el mundo conoce. Café Puma. Yo no sé, eso no es comercial, pero el Café Puma es el mejor café que yo haya probado. ¿Pero es en un bar o es un producto? ¿O es una cafetería? No, ¿una cafetería o un Es un producto? café, nosotros lo conseguimos, pero lo venden es en la embajada. Yo nunca lo he visto comercialmente. Ahí tenían el café dentro de la embajada, se llama Café Puma, y vendían las bolsas de café. Entonces, Delicioso. a ver, habrá que importarlo. Yo no sé dónde lo vendan. Rico. Bendiciones. Pero, pero bueno, ahí la interrupción con el tintico, como decimos en Colombia. ¿Alguien más quiere aportar algo, quiere comentar? Agustito, darle gracias al pastor Miguel Lac por su testimonio, por tocar ese tema tan importante que es el perdón, que realmente, como tú decías, ¿no? Hay tanto para hablar sobre el perdón y tenemos, creo que a Jesús, que es el que nos dio el ejemplo, y perdonar no solo una vez, sino 70 veces 7, o sea, todo el tiempo perdonar, porque como decía Martín, también es para beneficio nuestro, ¿no? El perdón no es un sentimiento, porque creo que si alguien te hace una ofensa o hace algo en contra tuya, es tan difícil, si lo siento, perdonar, pero es una decisión que tenemos que hacer, es una decisión el perdonar. Y de verdad que gracias, Pastor Black,
por este testimonio. Gracias también porque nos hace recordar que tenemos que vivir todo el tiempo perdonando para nuestra salud. Quique dio un ejemplo sobre las piedras que uno cargaba en la espalda, ¿no? Pero yo una vez escuché un ejemplo que decía que la falta de perdón es como cargar te ponen un perro muerto en la espalda. En el primer día no va a pasar nada, el segundo tampoco quizás, pero al tercero ya se va a descomponer y se sigue descomponiendo, y si sigues como cargando al perro, pues esa descomposición va a tocar tu carne y de ahí tus huesos y te va a enfermar todo el cuerpo. Así que si queremos estar sanos tenemos que perdonar todo el tiempo. Creo que Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros el poder perdonar y que sea un estilo de vida, ¿no? De cada uno de nosotros. Inmediatamente, si alguien te ofende, inmediatamente perdonarlo para que tú estés tranquilo. Gracias a cada uno de ustedes, gracias Quique, Agustito, Pastor, gracias por su tiempo. Bien. Gracias, Carmencita. ¿Alguien más? Bendiciones, buenos días. Les saludo en la Carmen. paz del Señor. Me alegro de un sábado más poder estar unido aquí a través de la Iglesia de Orar Sin Cesar y este tema tan importante del perdón. Debemos entender que cada persona tiene procesos diferentes. A veces se habla con facilidad del perdón porque pensamos que lo que yo he perdonado, que para mí quizás no me costó, al otro no le va a costar. Yo en mis casi 40 años que le he servido al Señor, me ha costado mucho soltar perdón. Primero porque hasta mis 18, 19 años fui lastimada desde muy pequeña. Me costó mucho perdonar a mi madre. Y estando dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia, porque los daños fueron más profundos. Imagínense, fui abusada por el hermano de ella sexualmente. Son heridas muy profundas que uno no le puede exigir a otro, mira, ya tienes que perdonar. No puede uno, no puede porque son heridas que sangraron mucho y dejan marcas muy profundas en las personas. Hoy, para la gloria de Dios, el Señor usa mucho mi vida en mensaje de restauración. Y en una oportunidad una mujer, terminando el culto, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo usted puede tratar el tema tan profundamente de lo que a mí me ha pasado? Le dije, porque yo viví y pasé por la misma vereda y fui lastimada con las mismas piedras y con los mismos vidrios que te lastimó a ti los pies, y cuesta caminar con esas heridas, cuesta, pero con el Señor es posible, dándole el tiempo que se merece cada herida, porque una herida infectada necesita mayor tratamiento que una superficial, y eso todos lo sabemos. Después, dentro del evangelio también fui lastimada, porque lamentablemente el herir a las personas muchas veces porque hay orgullo y hay soberbia en nosotros mismos, que nos creemos limpios. Hay gente que se cree tan limpia, que se cree tan perfecta dentro de la iglesia, que cree no ofender a nadie. Y eso es una gran mentira, hermano. A veces lastimamos a los demás con creernos superior. Entonces el perdón va acompañado de humildad. Yo lo último que solté perdón fue en el año 2016 al hermano de mi madre, a este hombre que mire, yo lo perdoné, pero ni siquiera lo quiero nombrar. Dese cuenta el daño que me hizo a mí de pequeña. Pero cuando mi madre la llevábamos al cementerio, yo lo llamé para afuera a él porque yo conversaba con él, yo lo enfrentaba porque era el hermano único de mi madre para ella era su ídolo, era su brazo derecho,
Es más, ella le pagó educación a él, le pagó universidad, y a nosotras, sus hijas, mi madre no hizo nada por nosotras. Ustedes saben mi testimonio, yo no fui a la escuela, yo aprendí a leer en el Señor me enseñó a leer. Y cuando lo saco para afuera, él pensó que yo iba a decir otra cosa. Y le dije, hoy yo a usted lo perdono. Hoy yo sepulto a mi madre, pero también sepulto esta raíz de dolor que tengo en mi corazón. Pero el perdonarlo, no quiero decirle que lo quiero ver en mi casa. Nunca más lo quiero ver en mi casa. Y alguien me puede decir, pero hermana Luisa, eso es rencor. No, es que perdonar no te obliga a ti a mirar a tu agresor ni a aplaudirle la espalda. El perdonar, como lo acaban de decir ustedes, es sacarse esa mochila de dolor, esa mochila de piedras, sacarlas y caminar con libertad. Pero no te está dando a ti la oportunidad de que tengas que sentarte a la mesa con él, porque eso sería imposible. Imposible para alguien que te ha hecho tanto daño. Entonces, tratar el tema de perdón, tratarlo con mucha sensibilidad. Cuando Jesús está en la cruz, uno dice, wow, él nos dio el ejemplo, sí, pero no nos olvidemos que él era Dios. No nos olvidemos que Dios no podía pecar. Él no podía, a él no se le conoció pecado. No se le conoció pecado. Nosotros somos débiles, mortales, carentes, necesitados de espíritu. Dice su palabra que somos pobres de espíritu y que mirará a aquel que es pobre de espíritu. Ser pobre es tener siempre la necesidad de Dios, tener siempre la necesidad de decirle, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonarme yo, porque a veces nos cuesta perdonarnos nosotros nos cuesta perdonarnos de nuestros errores, nuestras equivocaciones. Todos los días, Señor, ayúdame. Y como evangelista yo he sido maltratada, he sido herida, y todos los días, amados hermanos, todos los días yo le digo, Señor, moldea mi carácter, ayúdame a callar, ayúdame a perdonar, ayúdame a soportar el desprecio, la humillación, ayúdame. Mira, hace unos días atrás yo fui muy herida, muy lastimada. Ustedes saben, yo estoy aquí en Stanford, Estados Unidos, y se formó un grupito de evangelización a la calle, pero no de entregar tratados, sino de predicar en la calle, tomarnos esquinas que son viciadas, que están llenas de drogadictos, de alcohólicos. Y fue tan triste para mí escuchar a un líder, fue tan doloroso para mí que diga, se me está llenando la iglesia de borrachos. ¡Wow! Ya no quiero tanto borracho. Alguien puede decir, pero capaz no lo dijo con mala intención. El Señor vino a esos, a los enfermos, vino a los borrachos, vino a los drogadictos, vino a los encadenados, vino a esos que están atados. Y eso me hirió. Y hoy, esta mañana, el Señor habla a mi vida a través de este varón que habla del perdón. Tengo que ir y decirle a este varón, usted lastimó mi vida, lastimó el ministerio, porque soy una mujer que amo las almas. Y esta mañana el Señor, a través de este testimonio, de esto, el Señor me decía, tienes que perdonar, tienes que ir y decirle que te lastimó, porque tal vez no se dio cuenta que te lastimó con ese comentario, porque esos borrachos, esa gente es la más necesitada de Dios. Dios le bendiga, pastor, muy bonito, la verdad, muy lindo, y qué bueno que hubo tiempo para perdonar a ese varón y que hubo tiempo para que él pudiera escuchar esa palabra, te perdono, saco esto en mi vida. Pero cada uno de nosotros sabemos de qué manera Dios tiene que procesarnos, ayudarnos a sacar esas heridas, porque conmigo fue así. Conmigo demoró años, mi Señor, años. Yo comencé el ministerio a la edad de 28 años. Comencé a predicar en las calles.
pero yo estaba muy herida, yo me daba cuenta, porque cuando yo hablaba del testimonio que tengo, yo lo hablaba llorando, yo tenía mucho dolor, y ahora en estos últimos tiempos ya soy una mujer con años, me doy cuenta que tengo libertad en decir, Señor, gracias, gracias porque me enseñaste a sacar esta mochila, a dejarla de un costado y a caminar con más libertad. Pero no implica que en cualquier momento vuelvo a ser herida y tenemos que volver a perdonar y nosotros volvemos a herir, porque así el ser humano a veces arrebatado, precipitado, volvemos a herir y también tenemos que volver a pedir perdón. Dios les bendiga ricamente y bendiciones a todos mis hermanos, Pastor Augusto, muchas bendiciones. Muchas gracias, pastora. Y como lo mencionábamos antes, hay diferentes niveles de dolor y de perdón, pero bueno, todos bajo esa misma cobertura y el común denominador es el amor. Y sin amor no puede haber perdón. Entonces, ese amor que ha depositado Dios en nosotros a través de su Hijo Jesucristo es el que nos permite hacer eso, porque nuestras fuerzas no podemos. Es que en las enseñanzas, en la ley existía la venganza, es más, promovían eso. Ojo por ojo, diente por diente. Tú hiciste mal, ok, así como trataste a otro, mano por mano, pie por pie. Era así. Tú me la haces, yo te la cobro. Por eso el diablo se enojó tanto con Jesús y nunca entendía, porque como él coge los principios que Dios manda, todos esos principios, y él los distorsiona, pero cuando viene Jesús, lo que más le incomodó a él fue esa capacidad de perdón y de amor de Jesús, porque en las enseñanzas y en la misma tradición, en la religión, se hablaba de la venganza, pero Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Y cuando Jesús está en la cruz, el diablo está como que no entendía qué es lo que estaba pasando y cómo va a decir perdónalos porque no saben lo que hacen. Él esperaba que se bajara, que hiciera alguna cosa al estilo de él, pero Jesús era Dios. Sin embargo, sufrió como hombre y pudo vencer todas estas artimañas que el diablo utiliza para tenernos atados, y una de esas es la falta de perdón. Así que eso fue lo que más le dolió y por eso se revolcó. Y ya nosotros sabemos el final de la historia. No falta sino obedecer y sé que no es fácil, pero ese es el camino y no hay otro camino. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Yo quiero comentar la importancia del perdón en la vida de mi mamá. Mi mamá fue una persona que sufrió mucho. Se sabe pues que mi papá fue un hombre de tener muchas mujeres y mi mamá toda la vida fue una mujer de finca que se esmeró mucho por levantar sus hijas, que éramos 7 porque pues nos mataba una hermanita. Y bueno, y mi mamá siempre era llena de rencor, todo lo acumuló. Y a partir de los 35 años, mi mamá comenzó tantas dolencias en el cuerpo, comenzó a sufrir fiebres reumáticas, comenzó a sufrir depresiones, comenzó a sufrir muchas cosas. Y mi mamá siempre, cualquier amiga que llegaba a la casa, siempre le comentaba, era del sufrimiento que llevaba con mi papá. Y entonces esa acumulación de cosas y cosas, mi mamá se fue enfermando. Y yo también digo, eso es falta de perdón, que uno se llena de enfermedades y de cargas. Y mi mamá fue una persona de esas. Hasta llevarla a la enfermedad del corazón, que se la llevó a la muerte ya con el tiempo. Pero pues si uno no viviera con tantas cargas y con tantos rencores en el corazón, yo digo que uno no sufriría tantas enfermedades. Y mi mamá fue una persona muy enferma. Mi mamá en el lecho de muerte
mi mamá perdonó a mi papá porque mi mamá no estaba consciente, ella le había dado un derrame cerebral en otra cirugía que le habían hecho en el momento. Y entonces mi papá llegaba ya, mi mamá ya en las últimas ya, mi papá le decía, mija, ¿usted sabe quién soy yo? Y entonces mi mamá le contestaba, sí, usted es mi esposo. Usted es mi esposo, y se reían los dos. Mi mamá, pues me parecía tan raro yo ver a mi mamá tan feliz con mi papá, como si no, pues, y yo digo que mi mamá lo perdonó. Mi mamá lo perdonó, pero yo digo que uno no debe vivir con esas cargas de rencor. Con eso es como uno tener un bulto acá en los hombros, como dice la pastora. Y les cuento eso, que el rencor llena al ser humano de enfermedades como ustedes no se puedan imaginar. Entonces yo les quería compartir eso, de que mi mamá fue una persona que sufrió muchas dolencias en el cuerpo, depresiones, de todo, pero porque mi mamá no perdonó a mi papá en el momento, solo cuando ya estaba en el lecho de muerte, mi mamá lo perdonó. Pues y me parece muy linda la palabra porque el perdón significa mucho en la vida de uno, y uno no debe cargar esas cargas de rencor con nadie. Solo Dios da esa paz al corazón del ser humano, al corazón de nosotros. Solo Dios lo da. Eso lo da Dios, esa paz y esa tranquilidad. Que así a uno le hagan daño, uno siente un respiro y una tranquilidad en las adversidades de la vida. En la vida hay adversidades, hay sufrimientos, hay de todo, pero Dios le da una paz en el corazón. Les quería compartir eso. Dios los bendiga, los quiero mucho, los amo mucho y feliz día. Igualmente. Igualmente, muchas gracias, Primita, por compartir. Bueno, alguien más, yo sé que el pastor Miguel se necesita retirar por una reunión que tiene, pero si alguien más brevemente quiere compartir algo, o si no, ponemos una alabanza y nos despedimos. Pastor Quique, ¿quiere decir algo? No, únicamente que así como ha impactado en mí el tema del perdón y que necesitamos tenerlo muy, muy presente, también en la vida diaria, casi los pastores, nosotros tenemos que trabajar con mucha gente, y el perdón o la falta de perdón es uno de los motivos que la gente más padece, sufre, que no crece espiritualmente, que están afectadas en salud. Es muy importante el tema del perdón. Y lo que ha tocado acá el pastor Miguel es algo que tenemos que nos ayuda, ¿no? Nos ha ayudado en esta mañana a tener presente la valentía que hay que tener para perdonar. En el caso de él, que ha vivido en carne propia algo terrible. Lo mismo la hermana María Luisa, que nos cuenta que tuvo la valentía de perdonar. Si no hubiera perdonado a ese tío en esa oportunidad, de repente ella no hubiera llegado al nivel que está ahora, ¿no? Pero aún así, ella reconoce de que hay que tenerlo presente y que todos los días debemos de practicar el perdón. Muy bien, Pastor Miguel, que Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones también. Pastor Quique, ¿por qué no? Bueno, pongo la alabanza, después oramos para despedirnos, o despide de una vez y el que quiera quedar escuchando la alabanza. Escuchando la alabanza todavía. No hay problema. Bueno, perfecto. Porque no tiene sonido.
No tiene sonido. No se escucha. No se está escuchando, no sé por qué. Dame un segundito. Déjame, a ver, yo lo cierro un momentico y vuelvo. Siempre es lo mismo. Wow. Algo allí entre la multitud. Ahora sí escuchan. Sí, Ahí se escucha. Físico, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. No fui el que te escondió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, comprendo que tuviera yo también dejado así, dándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escondió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te volvió y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te asustó. Yo fui el que la cerró. Tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. Estaba allí. Muy bien.
Ahora sí, pastor, que si nos puede despedir en oración. Oremos por el hermano Juan Carlos, desde que está muy inquieto últimamente. Orar por esa paz del Señor que sobrepasa todo el entendimiento. Pastor Augusto, ¿Sí? y a encargarles, por favor, oración. Usted sabe que yo viajo con la ayuda del Señor primeramente, ahora el 16 de abril a Guatemala. Tengo una campaña evangelística en Guatemala y también una misión, ayudar a una hermana a ver si consigue la visa humanitaria. Oremos, anoten por favor, hermanos, pastores, por el hermano César Ceseña Orella, que es el que está enfermo de cáncer, aquí en el hospital de Stanford, está hospitalizado, tiene 34 años, es el hijo de esta varona a la cual voy en esa comisión a través de capellanía a ver si podemos lograr conseguirle una visa humanitaria y pueda venir a ver a su hijo, que hace 19 años que no lo ve. Estoy preparándome de lleno en esto. Me conmueve, me duele mucho a mí ver este joven ahí, un niño, la verdad, muy, muy especial, muy lleno de la gracia de Dios, padeciendo un cáncer a la sangre. El diagnóstico de los doctores, que él le quedan, bueno, hace ya 2 meses le queda de vida, le dieron 3 y ya lleva un mes ahí. Pero Dios no ha dicho la última palabra. Yo lo visito casi todos los días. Ayer no pude ir, hoy día pienso irlo a ver y siempre le estoy animando y le digo que la última palabra la tiene Dios. En mis años de caminar, en mis años de evangelizar, he visto milagros sobrenaturales. Conozco un siervo de Dios que fue sanado de VIH, de SIDA. Para Dios no hay nada imposible, pero como madre me ha dolido mucho esta situación. Me he involucrado mucho con la mamá por teléfono, así que ayúdenme a orar, que Dios ponga la gracia, la sabiduría, el entendimiento para llegar allá a la embajada de Estados Unidos, llevar todos los papeles bien, los papeles médicos y poder conseguirle una visa humanitaria a esta madre que me imagino el dolor que ha de tener estar tan lejos y no poder estar con su hijo, abrazarlo, cuidarlo, como toda madre anhelamos cuando pasamos una situación así. Esa sería mi petición, el pastor Augusto, que puedan llevarme en oración. No sé cuántos días voy a estar en Guatemala, porque también quiero ir a ver, estuvimos orando, quizá ustedes no lo recuerdan, o quizás sí, por Cristian García de Honduras. Bueno, él salió con libertad, la verdad muy feliz. El otro día había un culto, salió él y 2 personas más a las cuales evangelicé con la ayuda del Señor a través del teléfono. ¿Se acuerdan que yo estaba en España y conocí a esta gente que estaba presa y se convirtieron, de la celda de él se convirtieron 6, de las cuales ya hay 3 afuera y están en la iglesia? El otro día hablaba con la pastora y bueno, ellos quieren que yo llegue a esta Honduras. También yo anhelo, quiero ir a conocerlo a estos varones, que cuando usted se gana un preso, un expresidiario, se gana una familia, porque ellos han ido con su señora, con sus hijos a la iglesia, y eso me llena de gozo. Y darle las gracias si alguno de ustedes estuvo orando por Cristian García, que fue un muchacho que lo conocí con una depresión terrible, porque él cayó preso por narcotráfico, por andar con un amigo por ahí, una mala junta, pero bueno, Dios lo sacó de ahí y está alabando al Señor. Esas serían mis peticiones, mis siervos, que puedan estar orando por mi vida. Camilo se queda aquí solito, que el Señor será su compañía, y junto aquí a mi hermana Sandra, que es la que me renta este lugar, y yo sé que Dios va a ser conmigo. Puedo decir, Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Mañana voy a la calle, al evangelismo, en la cual ha habido una cosecha muy grande, y al Señor la honra, la gloria, la alabanza, y para nosotros siempre su misericordia. Amén, amén, claro que sí. Pastor Quique, ¿anotó? Claro,
Ahí está todo ya anotado y sobre todo el Señor lo tiene anotado, que Ya es lo tiene. lo más importante. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la vida del pastor Miguel Lar. Oramos por su ministerio, que siempre, Señor, le des esta valentía para llevar este mensaje, Señor, a todo lugar y que mucha gente aprenda de él a ser perdonador. Gracias, Señor bendito, por ese mensaje fresco que nos conviene, que debemos tenerlo siempre presente, de que debemos de estar perdonando en todo tiempo y en todo momento y ser rápidos para perdonar y también rápidos para pedir perdón. Gracias, Señor. Oramos esta mañana por nuestro hermano Juan Carlos. Oramos, Señor, para que tú aquietes su alma, que toda inquietud, todo preocupación, cualquier cosa que esté perturbando su vida, sea Señor aquietándolo, reposando en él, y el Señor le quite toda carga, cualquier cosa que esté causándole daño emocional, espiritual, haciéndole dañar su vida, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que él perciba la paz tuya y que sepa, Señor, de que tú siempre estás con él, nunca lo vas a dejar ni desamparar, y que tiene todo el respaldo tuyo, Señor, en ese hermoso ministerio de llevar el mensaje tuyo en todo tiempo y en todo lugar. Oramos, Padre, también por nuestra hermana María Luisa. Ella es una sierva de Dios, una obrera tuya que va llevando el mensaje en todo momento y en todo lugar. Ella es una mujer valiente y también es una mujer que sabe y tiene muy claro el propósito que tú tienes para con ella. Oramos, Señor, respaldándola en todo su ministerio y ahora que se va a ir a Centroamérica, Señor, oramos para que en Guatemala, Padre Santo, sea ella un heraldo tuyo, Señor, donde que tú abres tú por su boca. Oramos, Señor, por César Ceseña, que está desahuciado por la ciencia. Oramos para que se haga un milagro en su vida y también oramos para que su madre obtenga esa visa humanitaria que se le habían negado, para que ella pueda estar con su hijo que es joven, que tiene 34 años, que está en los Estados Unidos. Oramos que la hermana pueda interceder siendo embajadora tuya, Señor, y que le puedan dar esa visa humanitaria. Oramos también por Cristian García en Honduras, para que esa obra que un día empezaste en él, la sigas perfeccionando. Oramos, Señor, por ese tiempo que va a estar María Luisa en Centroamérica, también lo tengas protegido y cuidado a su hijo Camilo. Gracias, Señor, por esta familia. Es una familia que te sirve, que te ama y que está llevando el mensaje de salvación, las buenas nuevas, a todo lugar. Gracias, Padre. Oramos por cada uno de los que estamos presentes. Oramos por Natalia, por María Judith, por María Gutiérrez, por todo el grupo, para que tú nos estés guardando y protegiendo, y también danos un espíritu reflexivo en estos días, donde tengamos presente los beneficios de la cruz y también los beneficios de la resurrección y la gran obra que hizo el Señor a nuestro favor. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, amén. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos a todos. Fue una gran bendición. Amén, amén. Amén. Pastor Miguel, Gracias, muchas gracias a todos también por escuchar. fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Está cordialmente invitado la próxima semana. Nos va a acompañar un hombre que es conferencista y tiene unos testimonios muy lindos. Dave Tucker. Él es americano pero criado en México y tiene unos testimonios poderosos y bien bonitos también, muy interesantes. Así un hombre de negocios. Así que queda cordialmente invitado. Fuerte abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias. Feliz, que la pasen bonito este fin de semana y como decía el pastor ahora en la oración, está reflexionando en lo que el Señor hizo. Amén. Bonito, expectante mañana
de la celebración porque él ya no está en la tumba, ¿no? Amén. Fuerte abrazo Dios. para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, Pastor Miguel. Ya nos estamos viendo personalmente en cualquier momento. Con todo gusto, muy amable, gracias. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao.